su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Doy gracias al Señor, hermanas, el poder estar acá en esta tarde compartiendo la palabra con ustedes. Debo decirle que yo estuve 3 meses en cama y que hace mucho tiempo ustedes me habían regalado una bandeja de madera toda pintadita, no sé si lo recuerdan, pues esa bandeja fue la que me traía todos los días el almuerzo, el desayuno, y en esas bandejas las recordaba a ustedes. Y bueno, así que el Señor ha permitido que pase por esa experiencia, y bueno, alabado sea su nombre. Él sabe lo que hace, es sabio, pero acá estamos de nuevo, tratando de servirle de acuerdo a lo que Él desea, aunque no siempre alcanzamos a hacerlo, ¿verdad? Pero la intención está. En esta tarde, el pensamiento, el mensaje es sobre la obediencia del Señor. El próximo martes, si Dios lo permite, será sobre las emociones. Pero se me ha dado el leer la palabra del Señor cuando el Señor estaba orando en Getsemaní. Y la intención es meditar en la obediencia del Señor en esos momentos tan cruciales en la vida de Él. Y para ello vamos a leer en Mateo, capítulo 26, vamos a leer esta porción tan preciosa que tanto nos habla a nuestro corazón. Así que vamos a leer 10 versículos, desde el verso 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre
es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Hasta acá con esta hermosa lectura donde nos habla de ese momento tan importante en la vida del Señor, que según Lucas nos dice que un ángel descendió para fortalecerlo, para darle fuerza, ¿no es cierto? Este hecho tan notable en la vida del Señor Jesucristo. Sabemos que Getsemaní significa prensa de aceite. Y la prensa de aceite es aquellos rodillos pesados que aprietan las aceitunas para sacarle de ella lo que tiene dentro. Dicen que la primera prensa de las aceitunas sale el aceite virgen, que le llaman primer aceite. Y luego van mezclando y van prensando esas aceitunas hasta que no queda nada en ella. Nos habla de una opresión grande, ¿verdad? Que esas aceitunas no quedan como han entrado, sino que quedan vacías. Y entonces pensamos, ¿por qué habrá sido que el Señor llega a este lugar a pasar esos momentos tan especiales? Nos dice la palabra que el verso 37 dice, el 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesucristo se refiere a su alma, el asiento de las emociones, lo que tiene que ver con lo que le rodea. Y habla de una tristeza profunda. Y hermanas, personalmente pienso que no era el sufrimiento físico por el cual el Señor iba a pasar luego, sino por el sufrimiento espiritual que Él sabía que debía pasar. Sabemos que el sufrimiento físico fue grande, fue tremendo estar colgado de sus propias manos. Pero sabemos que la tristeza y el tormento del Señor era referente a lo que debía cargar en el momento supremo de su muerte. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y nos dice la palabra que yendo un poco adelante, se postró como sobre su rostro. ¿Qué pensamos? Su rostro en tierra. El Señor postrado sobre su rostro. ¿Para qué? Para orar al Padre. Padre mío, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice más,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí está el Señor sujeto a la voluntad de Dios. Sujeto. Padre, yo quisiera poder pasar esto, pero sea lo que tú quieres. Dice la palabra que el verso 40, que volvió a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Los halló durmiendo. Y dice más, que volvió, dice otra vez, dice el verso 42, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sujeto a la voluntad de Dios. Y nos dice el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo y estaban sus ojos cargados de sueño. El 44 dice, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Allí está el Señor sujeto a la voluntad de Dios. Y hermanas, ¿cómo estaba el Señor? Estaba solo afectivamente. Sus discípulos no estaban allí. Estaban, pero estaban durmiendo, ¿verdad? De modo que en lo afectivo, el Señor estaba solo. Estaba solo. Entonces pensamos, yo no sé por qué pruebas pueden haber pasado alguna vez alguna de ustedes, pero hermanas, pasar una prueba dolorosa y sola es muy doblemente doloroso. Pasar un momento de dolor y sufrimiento solo, afectivamente, se hace doblemente doloroso. Pensamos en María y Marta. Y vamos a Juan 11. Y miramos en esos momentos de ella, de prueba y de dolor. ¿Qué pasaba con María y Marta? En Juan 11, nosotros sabemos que había muerto Lázaro, estaban las hermanas esperando al Señor, y el versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Estaban rodeadas de gente, ¿verdad? Tenían el dolor de haber perdido a su hermano, pero había un grupo de gente que venía a consolarlas. El verso 31 nos dice lo siguiente. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Hasta allí la iban a acompañar. Es cierto que a veces cuando uno acompaña a alguien que tiene un gran dolor, no tiene palabras para decirle, ¿verdad? Pero la presencia de uno, el estar juntos, el acercarle una mano a su hombro, ¿verdad? Qué importante que es. El Señor estaba solo.
no tenía un discípulo que venga y le ponga su mano sobre el hombro del Señor. No, estaba solo. Y dice el verso 36 del capítulo 11, mirando cómo ellos lloraban, mirad, dice, entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí encontramos dos hermanas en medio del dolor, rodeadas de gente que la consolaban, que estaban con ella, que acompañaban a donde ellas iban. Pero acá vemos al Señor totalmente solo de afectos, totalmente solo. Y hermanas, ustedes vieron que cada vez que Él oraba, venía a los discípulos, ¿verdad? Oraba y venía a los discípulos. ¿Qué venía a buscar el Señor a los discípulos? Quizás ese afecto que necesitaba, pero estaba solo. ¿Rodeado de qué? De soledad. Allí está el Señor, nuestro Señor, sujeto totalmente a la voluntad de Dios, deseando quizás poder hallar un recurso para no tener que beber de esa copa. Sin embargo, su voluntad se sujetó a la de su Padre. Padre mío. Cada vez que oraba el Señor decía, Padre mío. Pero miramos en el verso 56 de este capítulo 26, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí está el Señor, sin ningún discípulo alrededor. Cuando el Señor fue apresado, todos los discípulos huyeron. De modo que al comenzar el Señor este camino doloroso, estaba solo de afectos y solos totalmente de la presencia de sus discípulos. Aquellos discípulos que habían visto tantas maravillas que el Señor había hecho, aquellos discípulos que habían visto el poder del Señor, aquellos discípulos que habían estado en la multiplicación de los panes, cuando el Señor dio la vista al ciego, cuántas cosas preciosas. Sin embargo, cuando el Señor fue apresado, no fue nadie junto a Él. Dice la palabra que huyeron. Sin embargo, el Señor no retrocedió. No retrocedió. Entonces podemos acordarnos lo que dice San Juan 13:1. Como los había amado, los amó hasta el fin. ¿Verdad? Hasta el fin. ¿Qué fue lo que sostuvo a este amado Señor? Su amor por nosotros y su obediencia al Padre, sabiendo que de esa obediencia dependía nuestra salvación. No retrocedió. Miramos en el verso 53 de este capítulo 26. ¿Qué dice el Señor? Cuando Pedro hiere a uno de los que acompañaban al sumo sacerdote. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que Él podía. ¿Por qué estaba solo?
porque debía cumplirse las Escrituras, ¿verdad? Porque debía ser así, porque esa era la manera que Dios había dispuesto que comenzara el camino de nuestra salvación. Allí está el Señor, sin retroceder ante su soledad más grande. Qué hermoso que es pensar, hermanas, en este Salvador que tenemos. Y que esas 3 oraciones que elevó al Padre en ese jardín, en ese lugar, no fueron para evitar el dolor físico, sino para evitar que su alma pura y santa tuviera que cargar con nuestro pecado. Sin duda eso fue lo más doloroso para él. Porque, hermana, está comprobado que en estos tiempos que vivimos, que han ocurrido tantas cosas terribles, en el tiempo de la dictadura se ha torturado a personas hasta la muerte. Incluso dice que tenían un médico para que los volviera en sí, para luego seguir torturándolos. No es la tortura física, no es el dolor físico lo que hace que el Señor ore, sino la negrura de nuestro pecado, hermanas. Sino lo tremendo del pecado del mundo que tuvo que cargar sobre sí. Miren ustedes si habrá sido tremendo que el Señor, miramos el capítulo 27, el verso 46, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se completa su soledad, solo de los afectos de los discípulos, solo de la presencia de los discípulos y solo del Padre. Está solo. Ya no es su Padre. Ya no le puede decir Padre mío. ¿Qué le dice? Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque va cargando nuestro pecado. Ya dejó de ser Padre mío para ser Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios, el Dios de justicia, estaba cargando sobre él el castigo de nuestro pecado, hermana. Nuestro Señor, nuestro precioso Señor, allí está cargando nuestro pecado. Allí está totalmente solo entre el cielo y la tierra. La soledad más grande fue la que sufrió nuestro amado Señor y Salvador. ¿Hemos de temer la soledad, hermanas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solas? Muchas. Tengo mucho recuerdo de mi esposo enfermo y yo solita con él en casa. ¿Por qué? Porque, bueno, la hermana de él le hacía mal, estaba 10 minutos y se iba. Mi hermana hacía poco tiempo que había fallecido su marido y no podía estar porque estaba muy afectada y sola. Recuerdo un día de mucha tormenta, no podía yo maniobrarlo porque no lo podía mover. Llamo a una enfermera cercana: ay, no puedo ir porque estoy engripada. Hermanas, ¿cuántas veces nos toca estar solas? Pero nunca va a ser igual que la soledad de nuestro amado Señor. Porque era santo, puro, apartado de los pecadores.
Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y allí estaba, entre el cielo y la tierra, totalmente solo, para salvarnos. Ahora, su oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa, ¿qué nos habla la copa? Hermanas, de la sangre derramada en ese lugar. Miramos, por ejemplo, en Juan 18, buscamos San Juan 18 y encontramos al Señor hablando de la copa. Juan 18, 11. Dice, entonces cuando lo arrestan al Señor, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, gracias querida, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí encontramos la copa, hermanas. Ya sabía el Señor que tenía que beber esa copa, ¿verdad? La copa, ¿quién se la dio? El Padre. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es la copa del nuevo pacto, hermanas. Recordamos la institución de la cena del Señor, ¿verdad? Esta es la sangre del nuevo pacto. Acá lo encontramos en el capítulo 26 de Mateo. Aquí encontramos al Señor instituyendo la cena del Señor. ¿Y qué dice? Esta es la copa, dice el verso 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Es esa copa que el Señor ora en Getsemaní, porque Hebreo nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Por eso es que el Señor se ceñía a la voluntad de Dios, porque Él quería redimirnos. Y si no derramaba su sangre, era imposible. Por eso decimos que esta copa, hermana, de la cual el Señor dice que tiene que beberla, es la copa que marca su muerte, porque en la sangre está la vida. ¿Verdad que sí? La palabra dice: en la sangre está la vida. Y el Señor derramó en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre, cargando nuestro pecado. Qué precioso Salvador que tenemos, ¿verdad? Qué glorioso Señor. Hermanas, no hay palabras para explicar lo grande de su amor. No hay manera de descifrar ese corazón amoroso con que el Señor vino desde los cielos a salvarnos. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, miramos los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 20, ¿qué dice el apóstol Pablo? 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermana, le hemos costado mucho al Señor. Él ganó por su propia sangre. Qué hermoso que es pensar en este Salvador. Y entonces nosotros mirando en la distancia estas preciosas cosas que hemos visto, ¿qué nos toca hacer? Miramos el Salmo 116, lo que nos dice Salmo 116, 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hermanas, la copa que el Señor decía, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya, se transforma para nosotros en la copa de la salvación, ¿verdad? Es la copa de la salvación nuestra. Para él fue la copa de la entrega de su vida. Para él fue la copa del cargar con nuestro pecado. Para nosotros es la copa de la salvación. Y al paso del tiempo, cada una de nosotras podemos decir, como el salmista, mi copa está rebosando. Hermana, tiene que ser así. Teniendo un Salvador como el que tenemos, nuestra copa tiene que estar rebosando. Para que rebosando pueda llegar a aquellos que nos rodean. Para que rebosando sea algo que llame la atención a los perdidos. Hermanas, tenemos un Salvador glorioso que ha comenzado la obra en mí hace muchos años, en ustedes quizás menos, quizás más. Una obra que no tiene fin, que trasciende este mundo. Hermanas, la vida que hemos comenzado con el Señor acá no tiene fin, es eterna. Nos hemos de ver en los cielos, hemos de estar en la presencia de nuestro Salvador por los méritos de este Salvador precioso, que se sujetó a la voluntad del Padre, hermanas, que cumplió lo que el Padre le mandó. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. El Padre lo había comisionado a algo y él cumplió. Oh, hermanas, quiera el Señor bendecir esta preciosa palabra, esta porción tan hermosa que nos habla de la obediencia de nuestro Dios. Cada vez que Él dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, se está sujetando. Está sujeto. Va a hacer lo que el Padre quiere. Va a obedecer hasta el fin, como lo hizo. Una obra perfecta, una obra terminada, una obra, hermanas, que hace posible que personas
inútiles como yo, podamos levantar nuestra mirada y decirle a Dios Padre, porque es nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo. Qué grandioso, ¿verdad? Que no merecemos nada, sin embargo lo tenemos todo en la persona del Señor Jesús. Quiera Él bendecir su palabra en nuestros corazones, para que cada día, cuando estamos en la cena especialmente, que somos aquellas que estamos en silencio, podamos ir masticando esta preciosa palabra, mirando al Señor en sus distintas maneras de obrar, nuestro amado Señor. Mira, hay una poesía cortita que habla y dice así: no son los clavos que a tus pies y mano clavó el verdugo ignominiosamente, ni la corona que ciñó tu frente, ni las injurias 1000 de los romanos. No es el vinagre y hiel que los villanos te dan para apagar tu sed ardiente, ni el vocingleo del gentío demente lo que te da dolores sobrehumanos. ¿Hay algo más, Señor, que te quebranta? Que tu dolor agónico agiganta y aún te hace estar de Dios desamparado. Es que al sufrir la cruz, Señor, te espanta ver sobre tu alma santa, 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 la carga enorme y vil de mi pecado. No retrocedió. Entonces podemos acordarnos lo que dice San Juan 13:1: como los había amado, los amó hasta el fin. ¿Verdad? Hasta el fin. ¿Qué fue lo que sostuvo a este amado Señor? Su amor por nosotros y su obediencia al Padre, sabiendo que de esa obediencia dependía nuestra salvación. No retrocedió. Miramos en el verso 53 de este capítulo 26. ¿Qué dice el Señor? Cuando Pedro hiere a uno de los que acompañaban al sumo sacerdote: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que Él podía. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Llegan las tinieblas, sé que un nuevo día nacerá. El llanto se convierte en gozo, de esperanza el alma llena.